La palabra el compañero Horacio Duarte y se prepara el compañero Jesús Valencia. Gracias, compañeras, compañeros, consejeras, consejeros. El debate de las alianzas debiera ser un debate de posiciones políticas y no debate de personalidades y de personajes solamente. La línea política aprobada en el 12º Congreso Nacional del PRD dibujó con mucha precisión quiénes eran nuestros enemigos en el terreno político. En el punto 26 de la línea política, los perredistas definimos lo siguiente: el PAN es una derecha desgastada y deslegitimada. Las elecciones del 2009 marcan el fin político de su gobierno. La refuncionalización de la hegemonía de la derecha viene ahora con el PRI. Ambos partidos son responsables del desastre económico, del empobrecimiento de los mexicanos, de la crisis política y de la inseguridad en el país. Ambos van a continuar con el neoliberalismo, el tráfico de influencias y con la protección a las mafias. Se consolida el cogobierno de derecha con el PAN en el Ejecutivo Federal y el PRI en el Congreso de la Unión. Ahí definimos con mucha precisión quiénes son nuestros contrarios, quiénes son los que han llevado a la ruina a este país. Por eso es una incongruencia política, estratégica y moral venir a plantear ahora aliarnos con la derecha, con el Partido Acción Nacional. Aunque no es sorprendente, porque muchos de los que hoy pregonan las alianzas con el PAN, hace un par de años decían que el enemigo era la derecha y buscaron alianzas con el PRI, como se concretaron en el estado de Guanajuato, donde un sector del partido apoyó ir en candidaturas comunes con el PRI. Un día se alían con el PRI porque la derecha es peligrosa y hoy se alían con el PAN porque quieren evitar el regreso del PRI. Pero nos preguntamos, si el PAN, nos necesita ahora para evitar el retroceso democrático, ¿qué ha hecho estos 10 años? ¿Por qué en 10 años no nos necesitó? Y ahora sí, cuando ven en la figura de un personaje que lo podemos derrotar solo las izquierdas, ahora sí nos requieren y nos necesitan. Me pregunto por qué en 10 años el PAN gobernó solo con el PRI y jamás se les ocurrió ver a la izquierda. Por una razón, porque en este momento el PAN nos necesita como escalón para legitimizar su último tramo de gobierno. ¿O qué los perredistas ya no tenemos memoria? ¿O qué hicieron para evitar que el PRI nunca se fuera de Los Pinos? ¿No es acaso el PAN el que pactó con el Baester Gordillo para que se mantuviera la antidemocracia sindical en el sindicato más grande de América Latina? ¿Qué hizo el PAN para desmontar la corrupción del sindicato de Pemex, la principal empresa de este país y productora del mayor porcentaje del presupuesto nacional? No hicieron nada y pudieron haberlo hecho ellos solos. ¿Por qué? Porque se dedicaron a cogobernar con el PRI durante 10 años. ¿O dónde estaba el PAN cuando en la Ciudad de México se debatían los temas de diversidad sexual, derechos de las mujeres, derechos sexuales,
¿No estaba Calderón en la corte litigando contra nosotros, contra las políticas de la izquierda en este país? ¿Qué hizo el PAN con los compañeros alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán? Meterlos a la cárcel con un uso electoral exclusivamente. ¿Ese es el PAN con el que nos queremos aliar? ¿O qué hizo el PAN para defender, como dice la línea política de nuestro partido, a las empresas pilares de la economía, como era Luz y Fuerza del Centro? No fue Calderón, con el respaldo del PRI, con el apoyo del PRI, quien echó a la calle a 46,000 trabajadores electricistas. ¿No fue acaso el PAN, en complicidad con el PRI, el partido que desaforó a Andrés Manuel López Obrador para evitar que llegáramos a la presidencia de la República? Eso no es tener memoria, y esa memoria ayuda para mantener los principios. Pero si eso no fuera suficiente, quiero dar 10 datos del fracaso de los gobiernos panistas duros de por qué no nos podemos aliar con ese partido. El Índice de Desarrollo Humano de la ONU, en el 2000 estábamos en el punto 853. 10 años después, punto 842, caímos. En la economía, en el 2000 éramos la 9ª economía del mundo. En el 2010 somos la 15ª economía del mundo. En competitividad, según el Foro Económico Mundial, éramos la 43 economía en competitividad en el 2000 y somos ahora la 60 en el 2010. En el índice de educación de la UNESCO, retrocedimos 8 lugares, quedando abajo de Panamá y Venezuela. En presupuesto educativo y ciencia y tecnología, bajó la inversión pública del punto 42 al punto 32% en ciencia y tecnología. En tasa de rechazados de jóvenes a las universidades, pasamos del 22% al 38% de rechazo. En índice de percepción de corrupción, Transparencia Internacional, pasamos del 3.7 en el 2000 al 3.3 en el 2010. Descendimos del 51 al 89 escalafón de corrupción. En inseguridad, ¿qué más podríamos decir? Con los más de 35,000 muertos, producto de la guerra loca de Calderón en contra del crimen organizado. O en desempleo, que tanto decimos defender a la gente, a los ciudadanos. En el 2000, una tasa de 2.4 de desempleo, y hoy una tasa en el 2010 de 5.4%. Pobreza extrema, según datos de la UNAM. En el 2000, 15% de la población en pobreza extrema. Hoy en el 2010, 23% en pobreza extrema. Y finalmente, deterioro salarial con los gobiernos del PAN. Se ha deteriorado el salario en una década en 60% de la capacidad. Por eso decimos que no puede haber alianzas con la derecha. Pero además, porque se vienen a plantear argumentos falsos. Argumentos como los que en Guerrero ganamos con una alianza. En Guerrero no ganamos con una alianza, ganamos por un PRD fuerte, una alianza con el PT y Convergencia, con un desprendimiento del PRI, y al final la dirección de nuestro partido invitó a la fiesta al Partido Acción Nacional para desdibujarnos absolutamente. ¿Dónde están los gobiernos de coalición como el de Sinaloa, donde los hijos de los exgobernadores Francisco Labastida o Juan S. Millán son flamantes funcionarios del gobierno del Estado? ¿O dónde está el gobierno de Puebla, donde criticamos el caciquismo de Elba Ester Gordillo
y nuestro dirigente nacional sentado ahí a su lado, aplaudiendo junto a Elbaester Gordillo. Termino planteando, en el Estado de México tenemos un excelente precandidato, el compañero Alejandro Encinas. Si tanto dicen que es buen candidato, ¿por qué no salimos todos a apoyarlo? ¿Por qué no nos sumamos, nos esforzamos y hacemos ganar a Alejandro Encinas con los votos de la izquierda, como ya ha ganado la izquierda en el Estado de México? ¿Perdón, compañero? ¿Algo? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Perdón? Creo que el compañero quiere hacer uso de la palabra, presidente. Así es. Siga el orador y tiene un minuto. Bien, me resta un minuto. Pregunto, aquí se ha dicho que para que las alianzas políticas sean exitosas debe haber un amplio consenso social con un candidato. Y yo no veo que en el Estado de México tengamos un amplio consenso social con un candidato distinto al que pudiera representar Alejandro Encinas. ¿Por qué, si vamos a llegar al mismo punto, la dirección de nuestro partido se empeña en dividir más y más al PRD nacional y más al PRD en el Estado de México? Por eso, compañeras y compañeros, nosotros pensamos que esa famosa consulta está muerta. Y está muerta porque la va a organizar Rogelio Gómez Hermosillo, director del programa Oportunidades del gobierno Foxiza. Es decir, la va a organizar la derecha. Esa es la consulta que van a hacer solo para legitimar otra y otra vez su alianza con el Partido Acción Nacional. Por eso, cientos de perredistas del Estado de México no vamos a participar en esa consulta, ni le vamos a entrar, porque nosotros pensamos que el camino correcto es apoyar al compañero Alejandro Encinas como candidato de la izquierda unida en el Estado de México. Muchas gracias. Tiene la palabra